Hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sean bienvenidos a la celebración de nuestra Santa Eucaristía. Vamos a pedir a nuestro Señor por la salud de aquellos hermanos que se encuentran aquejados. En especial vamos a pedir por la salud de Boris Rosales Rivera, Rosa Miranda Riquelme, Herminia Leiva Carvajal, Juan José Pérez Quintanilla, Antonio Mastronardo, él es de Sydney. Por esto, roguemos al Señor. También vamos a pedir por el descanso eterno de las almas de nuestros hermanos Ana María Torrealba Garay, Aida Donoso González, Agustín Atala Jana, Luis Peña, Gladys Mena Toledo, Pilar Zúñiga Lépez, Evelyn Patricia Jerez Mesa a 15 años de su fallecimiento, por Tomasito Bravo, Tomás Olea a 1 año 7 meses de su fallecimiento, María del Pilar Salinas Molín a 32 años de su fallecimiento, Pedro Núñez Donoso, Vitalicio Donoso a 21 años de su fallecimiento, María Guillermina Orellana Silva, Juan Ramón Silva Lorca, Juan Luis Silva Orellana, Juan Enrique Moscoso Silva, María Aida Donoso, Francisco Donoso Durán, Juan Bautista Riveras Riveras, Osvaldo Silva Lorca, Delfina Hernández Urra, Gladys Mena Toledo, Regina Sala Soto a 1 año de su fallecimiento, Mercedes Moya de Orellana, Edison Astudillo Palominos, Luis Peña, Héctor Pulgar Araya, Gladys Mena Toledo, Edgardo Reyes Zúñiga, Juan Francisco Díaz Donoso, Carmen Rosa Díaz Arenas, Segundo Ectasio Alegría Araneda, Eliana Margarita Pavés Retamal, Irma Pavés Retamal, José Pavés Muñoz, Edulia Retamal Muñoz, Rosa Amelia Villalón Cabezas, Adrián Ursúa Rubio, Guillermo Adolfo Vargas Evia, Galvarino Piña Holguín, Eliana Yáñez de Piña, Lucrecia Orellana, Benditas Ánimas del Purgatorio, José Orellana Orellana, José Orellana Lira, Padre Fernando Armijo Coloma, Paulo Vera Gamboa a 53 años de su fallecimiento, Justo Olea Olea a 32 años de su fallecimiento, Regina Sala Soto a 1 año de su fallecimiento, Eliana Flores González, Mario Enrique Orellana Flores, Raquel Lagos de Castro, Tito Castiglioni Larenas, Bruno Castiglioni Castro, Albertina del Carmen López, Antonio González, Sofía Pino, Luis Toro López, Angélica Riveros Ortiz a 13 años de su fallecimiento, Raimundo Ortiz Montana, José Bustos Vargas a 3 meses de su fallecimiento, Antonio Jesús Yáñez Bustamante, Luis Alfonso Yáñez Bustamante, Ezequiel Pérez, Manuel Canales, Yolanda Pino, Horacio Lagos Orellana a 51 años de su fallecimiento, Laura Lambert Donoso a 20 años de su fallecimiento, Aurora Villegas Pessoa a 35 años de su fallecimiento, Heriberto Leiva Zamorano, Luis Aníbal Serrano, Margarita Donoso Vargas, Aníbal II Serrano Donoso, Luis Roberto Serrano Donoso, familia Donoso Vargas,
Fernando y Luis Pérez Donoso, María Irene Martínez, Luis Cofré Toro, a 1 año de su fallecimiento, Mirta Martínez, Margarita Pino Zamorano, Padre José Luis Castro, Padre Humberto Sepúlveda, Padre Fernando Armijo Coloma, Nelly Ahumada Rivera, Guillermina Gutiérrez Medina, Teresa de Jesús Zúñiga, Pedro Córdoba Córdoba, Rodolfo Romero Reyes, Mercedes Pastías Poblete, Alicia Maldonado Miranda, a 1 año de su fallecimiento, y Héctor Pulgar Araya. Oremos. Dale, Señor. La vocación de Abraham es modelo de la llamada que Dios hace a todo hombre. La liturgia de hoy nos invita a ser generosos en la respuesta. Hermanos, los invito a ponerse de pie para recibir a quien preside esta celebración, nuestro párroco, el Padre Luis Escobar Torrealba. Abre tu jardín, tengo una buena noticia, novedad sin fin, corramos a recibirla, ven, levántate, abre tu jardín, pon flores en tu ventana, canta una canción, hoy día se murió la muerte, es día de fiesta, es día de vida. Abre tu jardín, tengo una buena noticia, novedad sin fin, corramos a recibirla, ven, levántate. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, que son eternos. Que nuestros enemigos no triunfen sobre nosotros. Dios de Israel, líbranos de todas nuestras angustias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hoy día entonces, en el segundo domingo de Cuaresma, presentamos al Señor las intenciones que nos han encomendado nuestros hermanos y también presentamos al Señor las intenciones personales que cada uno de ustedes tiene en este momento. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, les invito a que reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh, Santo Dios, Jesús, Señor, tu mano me tocó, me amaste a mí.
Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la palabra del Señor. El sacrificio de Abraham es figura del amor del Padre Dios hacia los hombres. Entrega a la muerte a su Hijo Jesús para salvarnos. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria, y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos con la antífona, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza, incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. San Pablo proclama solemnemente que Dios no solo no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo
a los cristianos de Roma: hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la transfiguración se anticipa la visión del Cristo glorioso, pero terminada la visión queda Jesús solo, el amigo que nunca falta. Hermanos, los invito a ponerse de pie para aclamar nuestro Santo Evangelio. El Señor esté en tus labios y en tu corazón para que anuncie dignamente su Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Bueno, ya estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma. Y en este año B de la liturgia de la palabra nos trae hoy día la transfiguración del Señor. Este gran misterio que es revelado a esos discípulos que acompañan a Jesús hasta el monte Tabor, en donde Jesús manifiesta su gloria, algo que los asombra, que no entienden, que los supera racionalmente, que dicen como disparates al final y que solamente se comprende al pasar por la cruz y contemplar la resurrección de Jesús. Y nos encontramos quizás con algunas contradicciones en estos textos bíblicos para algunos que no son creyentes, quizás inclusive para algunos cristianos, podríamos ver que aparece la imagen de un Dios un poco masoquista, así que se puede decir por un lado, por otro lado un poquito sádico en términos de que le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿no?
y que cómo ese Dios, que se supone que es el Dios que salva, puede estar pidiendo el sacrificio de un ser humano. Pero esto solamente se comprende en el contexto. La Biblia no se puede descontextualizar porque de lo contrario se confunde, y es lo que le pasa a algunos que de repente sacan los textos, los personajes, las historias de contexto. Primero hay que recordar que los pueblos que rodeaban a donde vivía Abraham, Ur de Caldea, eran pueblos politeístas en donde existía la costumbre de sacrificar a los primogénitos. Como en América Latina, ¿no es cierto?, que hoy día conocemos como América Latina, en donde también los precolombinos pensaban que la furia de los dioses o los favores de los dioses se conseguían sacrificando seres humanos. Eso lo podemos ver en la cultura azteca, maya, inclusive inca y otras más. Entonces, Dios se está revelando lentamente y se revela a Abraham. Y Abraham escucha a Dios en lo más profundo de su corazón. Y Abraham cree en este descubrir a este Dios que se le ha manifestado, que le está pidiendo como los otros dioses un sacrificio humano, y él lleva a su hijo pensando que esto va a agradar a Dios. Pero Dios deja de manifiesto que Él no quiere ese tipo de sacrificios, que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios distinto. Le hace una promesa, más aún, le hace la promesa de la vida, le dice: tú serás padre de generaciones. Y Abraham, va constituyendo este pueblo que de pasar de ser un pueblo nómade se transforma luego en un pueblo sedentario. Y así se empieza a escribir la historia de la salvación, en donde lentamente Dios se va revelando y se va manifestando poco a poco, y en el contexto de la historia se va descubriendo plenamente el rostro de Dios. Hay un texto que habla precisamente en el Antiguo Testamento que dice que no quiero sacrificios ni holocaustos, sino corazones contritos y humillados. Lentamente Dios va mostrando, ¿no es cierto?, con la ley, que es el pedagogo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que lo va conduciendo hacia la manifestación definitiva de Dios, que es en Jesucristo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, nace de María, virgen, y en Él están las dos naturalezas, la humana y la divina, pero que se ven como una sola y que se va manifestando lentamente en la historia de su pueblo, en donde lo conoce la gente. De hecho, dicen: pero si a este lo conocemos, su papá es el carpintero, conocemos a su madre, etcétera, etcétera, y les cuesta comprender que este sea el Mesías, porque ellos esperaban algo diferente, esperaban un hombre que pudiera congregar personas y formar un ejército para expulsar a los romanos, ¿no es cierto?, que se habían apoderado de Israel. Entonces, ellos en ese discernimiento se confunden y no pueden ver a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, el Señor se manifiesta a un grupo de personas pequeños que están dispuestos a abrirse a la gracia y dejarse mover por el Espíritu Santo. Por eso que estos discípulos, cuando son invitados por Jesús ahí al monte Tabor, van y quedan impresionados. Está la ley manifestada, ¿no es cierto?, y están los profetas manifestados y que han hablado de este Mesías, que es Jesús y que hoy día se hace presente. Hasta ese momento Dios Padre conduce al pueblo y ahora el Padre se retira para dejar al Hijo. Este es mi Hijo, escúchenlo. Y todos quedan sorprendidos. No entienden en ese momento, porque es igual que a nosotros, ¿no es cierto?, que de repente nos suceden cosas que no podemos comprender en el momento que la estamos viviendo. Pero con el transcurrir del tiempo, mirando nuestra historia desde la fe, leyendo los acontecimientos, comenzamos a comprender muchas cosas que habían sucedido y que no teníamos la capacidad, porque o estábamos muy complicados con el tema o estábamos muy encima, como dice por ahí un dicho, que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Cuando tomamos distancia podemos quizás discernir mejor. Bueno, eso es lo que les pasa a los discípulos. Con el tiempo van comprendiendo que
este es el Mesías esperado, es el que estaba anunciado, que rompe los esquemas, que viene a mostrarnos el rostro de Dios, un rostro de un Dios misericordioso, que ama al hombre, que se sacrifica por el hombre, que busca la salvación del hombre, que no quiere su condenación, sino que su felicidad plena junto a Él, y que clama desde su Hijo para que el hombre vuelva desde el pecado. Pero claro, la ceguera que produce el pecado muchas veces no nos deja contemplar a Dios en lo cotidiano. Y como ya lo he repetido infinitas veces, ¿no es cierto?, en las misas, asistimos a esta herejía que es muy antigua, pero que está muy patente hoy día en nuestra cultura, el pelagianismo, en donde el hombre cree que todo lo puede conseguir por sus propios medios. Dios ya no tiene cabida en su sociedad porque ahora es Él el arquitecto de su propio destino. ¿Y qué es lo que vemos de repente cuando se presenta ese tipo de discursos? Bueno, vemos el caos, la oscuridad, la muerte, la deshumanización, en donde el ser humano pasa a ser un elemento primitivo, como ya lo veíamos en el pueblo de Ur de Caldea, en donde se sacrificaba a los primogénitos, en donde el ser humano tenía un valor comercial porque se vendía como esclavo. Y hoy día vemos que se puede sacrificar a los inocentes que están por nacer porque la ley lo permite, ¿no? Y que se puede condenar a una persona que no esté dispuesta a practicar un aborto, como lo vimos con el médico argentino, que gracias a Dios hoy día ha recuperado la posibilidad de ser médico nuevamente, porque por salvar una vida fue condenado por los tribunales por no querer practicar un aborto. Luego vemos el sacrificio de los abuelos a través de la eutanasia, que en nuestro país ya está cobrando fuerza, entre algunos que lentamente, como lo hacen y manipulan los medios de comunicación, van introduciendo la idea en la población que no discierne como Abraham, sino que se deja llevar por el momento y que lentamente y todos los días le repiten el mismo discurso: derecho, 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 derecho a morir dignamente, derecho a decidir sobre mi vida. Claro, decidir sobre mi vida, pero haciendo asesino a otro. Entonces, cuidado. La Iglesia tiene la experiencia de 2000 años en este tema. Hoy día muchos saldrán a decir que la Iglesia, que esto, que los curas, que las monjas, que los obispos, etc. Digan todo lo que quieran decir. Pero la Iglesia es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es santa y pecadora. ¿Y por qué es santa? Porque es el cuerpo de Cristo. Y nosotros, sus miembros, somos pecadores. Y es re fácil instalarse al otro lado de la vereda, a lanzar piedras y a hacer crítica, cuando usted no ha sido capaz de reconocer a Jesús en el hermano. Y esa crítica que usted puede hacer es una crítica a sí mismo, porque lo que usted ve, quizás en la conducta de algún religioso o de algún cristiano, es la misma suya, porque usted está sirviendo de espejo. Entonces, en este seguir a Dios está justamente esta capacidad para discernir desde lo más profundo del corazón, desde el amor a Dios, desde el amor al prójimo. Si usted no tiene a Dios en el centro de su vida, usted se confunde. A mí me preocupa enormemente lo que ha pasado en estos días en Chile con la historia de Tomasito, este niño que desapareció en el sur y que fue hallado muerto, ¿no? En donde uno de los primeros sospechosos es su tío abuelo. Y ya la población se transformó en un tribunal que ha condenado a muerte a una persona que está en un proceso de investigación. Yo no estoy diciendo que estoy a favor, no, estoy diciendo simplemente que si no somos capaces de discernir desde los hechos, desde la ley, desde las estructuras que nosotros mismos hemos formado, entonces ya hemos vuelto al primitivismo, porque ahora, ¿quién hace justicia? La masa. ¿Y para qué sirven los tribunales? Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado con los tribunales de justicia? ¿Por qué están desacreditados frente a este hecho y la población ya toma en sus manos la decisión de hacer justicia? Como agarran a un chiquillo por ahí, a un delincuente por allá, lo amarran, lo apalean, ¿no es cierto? Y ahí lo dejan medio muerto. ¿Por qué? Porque estos señores
han puesto su confianza en sí mismos, se han olvidado de Dios y de su misericordia y han abandonado la justicia. Y la justicia se establece con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Si usted pone en el lugar de Jesús otras cosas como el poder, el dinero, el placer, el tener, simplemente vamos a tener una sociedad en caos. Entonces, pidámosle al Señor hoy día que nos regale el discernimiento que le regaló a Abraham, que nos regale el discernimiento que le regaló a los discípulos que supieron esperar, no comprendiendo en ese momento lo que veía. Como la Virgen María, que también nos dice justamente el Evangelio que lo que no entendía lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Una actitud de fe justamente en este Dios que se manifiesta en Jesucristo, que es su rostro, que es el que conduce el actuar del mundo. Jesucristo es el Rey del universo y que hoy día nos muestra su gloria, la gloria del Hijo, la gloria de Dios, porque en Él se funden las dos naturalezas, la humana y la divina. Y Él forma parte de la Santísima Trinidad. 3 personas distintas, pero un solo Dios nomás. El misterio de Dios se revela en Jesús. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe, que quienes tienen en sus manos el poder de la justicia en nuestro país no lo dejen de lado, no traicionen la verdad. Pidamos por los medios de comunicación en general y por los que trabajan en ellos para que sean fieles a la verdad y no buscando morbo como lo han hecho estos días los canales de televisión con cadenas largas de horas y horas en torno a este hecho, considerando al mismo tiempo que hay decenas y decenas de otras personas desaparecidas que no han sido tomadas en cuenta y que de alguna manera un hecho tan doloroso como la desaparición de este niño, que bendito sea Dios apareció, se transforma en un hecho político, ideológico, para que estas situaciones tan dolorosas que afectan a nuestra sociedad no se sigan repitiendo con eso, sino que haya una colaboración mutua de la investigación, de quienes corresponde la policía, ¿no es cierto?, las investigaciones, los medios de comunicación, los tribunales de justicia, la comunidad, colaboremos, pero sin esa intención, poniendo la justicia en quien corresponde. Pero para que podamos confiar en esa justicia, quienes están a cargo de ella tienen que hacerse responsables de la verdad y no que se dejen influenciar por los medios o porque un hecho es más mediático que otro. Porque yo conozco casos de personas que han fallecido y de las cuales nunca tuvimos una respuesta con respecto a su muerte o a su desaparición. Porque eran pobres, porque vivían en una población, porque eran delincuentes, porque estaban presos y nunca nadie se preocupó de saber cuál fue la razón de su muerte o de su desaparición. Pidámosle a Dios entonces que nos dé luces, que nos dé fuerza y que sobre todo aumente en este pueblo chileno la fe. Los invito ahora que juntos profesemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Padre de la misericordia, árbitro de nuestros actos y Dios que penetra lo profundo de nuestros corazones. Y con espíritu contrito, pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia
y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, para que escuchen estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que tienen riqueza, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Bueno, por las intenciones que nos han sido confiadas, muy especialmente hoy día por nuestros hermanos enfermos y también por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, roguemos al Señor. Bueno, nos enteramos que la Rosita, que ustedes la conocen, la Rosita Miranda, que nos ayuda aquí en la parroquia, en este momento está hospitalizada en el hospital regional porque se contagió con COVID y lamentablemente ha tenido problemas de saturación. Ella es una persona de alto riesgo, así que se las encomendamos a su oración y también ofrecemos esta Eucaristía por ella. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, cada uno presente al Señor sus intenciones más personales. Señor Padre Santo, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros pecadores, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a la fe, para que siguiendo en todas las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos nada más, son los frutos de la tierra que tú multiplicarás. Toma nuestras manos, si tú quieres usarlas para compartir con todos el pan que hoy tú nos das. Los caminos, el viento traerá el perfume de ese trigo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este digno fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros medida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión
debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo administrador Juan Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que te hemos encomendado hoy, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de los Andes, San Vicente Ferrer, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y con todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Para ustedes que nos acompañan desde su casa, bueno, este es un momento importante, solemne dentro de la Eucaristía, por lo tanto, les invitamos a unirse a nosotros con esta oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Sientes que se queman tus entrañas por amor y te entregas al llamado sin temor. Cuando estás en armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Vive Dios. Por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu
aguardando lo peor y desprecias la existencia y su valor. Si no encuentras un sentido, anda y busca en tu interior y verás que aún en tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria vive Dios. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima. Bueno, entonces, nuevamente recordarles que durante este tiempo que estamos en cuarentena el fin de semana, las misas se realizan durante todos los días, de martes a domingo a las 12 del día. Presenciales acá de martes a viernes. Cuando cambiamos de fase, si Dios quiere, podemos volver a la normalidad, así entre comillas. Y el cementerio se mantiene abierto de lunes a viernes, de 9 a 5:30 de la tarde. Por si alguien quiere ir, no puede llegar después de las 5:30, porque si no, ahí ya están alterando el horario de quienes trabajan en ese lugar y en eso hay que ser también respetuosos. Para los que nos colaboran permanentemente con la mercadería para las cajas que se llevan a la familia, bueno, sigue abierta la posibilidad si alguien se quiere agregar. Y obviamente también este año con la campaña de fraternidad de Cáritas Chile, les pedimos que nos ayuden a poder devolver esas alcancías con la mayor cantidad de recursos posible para que Cáritas pueda llevar a cabo durante este tiempo su tarea que le corresponde. Ahora, hemos recibido muchos beneficios también de Cáritas como parroquia y en muchas comunidades, por lo tanto, los que puedan hacerlo no se demoren ni tampoco se hagan los sordos. Que tengan una muy bendecida semana. Fortalecidos por la oración y la palabra, vayamos a anunciar que vale la pena entregar la vida por Cristo. Tengan toda una bendecida jornada, nos despedimos cantando. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coronadas? Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y Madre nuestra también. Ella es nuestra Madre, ella es nuestra Madre. Ven, recibe la corona, desciende hasta tus hijos, ven y acepta nuestro corazón.
corazón, nuestro corazón.